Gracias, 7 de la mañana con 42 minutos, muy amables por dispensarnos con la sintonía. Recuerden que este espacio de noticias, que ustedes lo pueden escuchar a través de la señal abierta, la señal de área de Majestad Televisión, de Majestad FM, también es retransmitida por el primer portal de noticias del Ecuador, ecuadorinmediato.com, y por cierto, nuestra transmisión en vivo a través del Facebook Live por la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Muy bien, vamos de inmediato a conversar sobre un tema que lo comentamos la semana anterior y claro, nos habíamos comprometido con nuestra audiencia a invitar a una autoridad del Ministerio de Educación con el objetivo de ampliar un poquito los conceptos de esta decisión que había sido anunciada por el señor presidente de la República. Recordar lo que publicaba pues Diario Expreso hace pocos días, una nota del colega y amigo Ronnie Rodríguez. Lenín Moreno anuncia reapertura de escuelas rurales. El plan del gobierno empezará con 1,000 en este año y otras 1,000 en el 2020, pero no llegará a las 7,000 cerradas durante la administración del entonces presidente Rafael Correa. Esto publicaba el 1 de febrero Diario Expreso. El día de hoy, Diario La Hora publica, se reabre primera escuela rural. Chunchi, cantón de Chimborazo, es el lugar que se ha escogido para la reapertura simbólica de las escuelas rurales. La actividad se llevará a cabo este jueves y será el inicio de un proceso en el que se intenta volver a la vida a 1,000 instituciones en 2019 y otras 1,000 en el año 2020. ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión? Vamos a compartir de inmediato un diálogo periodístico con el licenciado Alfredo Astorga. Él es el viceministro de Educación que ya está en nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas Buenos días. Gracias. A las órdenes. Buenos días. Bueno, primero confírmenos, ¿será el jueves la reapertura simbólica en Chunchi, provincia de Chimborazo? Sí, lo que pasa es que ahorita tenemos una doble apertura. A ver, ¿cómo es la cosa? Hay una en Chunchi y hay una en Baños. El presidente va a estar presente en la reapertura de Baños. Se hizo un pequeño ajuste por temas de agenda, por temas de logística, y él va a estar presente el día jueves en Baños en la reapertura de una escuela que se llama Gonzalo Abad. En Baños de Aguasanta. En Baños de Aguasanta, exactamente. Provincia de Tungurahua. Provincia de Tungurahua, perteneciente igual a la zona 3 en términos de planificación. Ahora, quizás la pregunta que mucha gente se hace, viceministro, a esta hora es, en realidad, el modelo de las escuelas del milenio, de las unidades educativas del milenio, ¿era tan malo que hay que reabrir nuevamente las escuelas unidocentes rurales? ¿Por qué se lo hace? ¿Técnicamente se hizo un estudio? ¿Por qué se lo hace? Veamos, tal vez vale la pena colocar hay dos mitos, por lo menos, que se han levantado respecto de las unidades del milenio. La primera, que el gobierno de Correa suprimió o terminó con las escuelas unidocentes y bidocentes. Eso no es así. En la actualidad, al momento, el 53% de las instituciones son unidocentes y bidocentes. Es decir, que fue una mentira. Ese modelo no ha cambiado. Hubo una intervención sobre eso, pero no en la magnitud que se presentó en términos publicitarios. Primer mito, entonces, la escuela unitaria, la escuela bidocente y unidocente está presente desde hace mucho tiempo. Sigue funcionando, 53%. Es un primer mito. El segundo mito es que las escuelas del milenio, ¿no es cierto?, cubrían una forma de una extensión enorme de escuelas. Tampoco es exacto. O sea, estas son mentiras o verdades a medias. Se han hecho 102 escuelas del milenio. Estas 102, si nosotros sumáramos todos los estudiantes que están ahí, representan un poquito más del 3% del estudiantado. Del sector rural. No, de todo el sector, apenas un 3%, y en número de instituciones es menos del 1%. Entonces este es un modelo que no fue tan extensivo como se pensó en un principio. Entonces esas dos primeras cosas vale la pena decir, porque decimos unidades del milenio y parecería que el Ecuador está sembrado de unidades del milenio. No es tal, es un modelo pequeño que empezó a funcionar. Ahora, ¿qué tan malo, qué tan bueno es? No, cuando hablamos de las unidades del milenio no nos referimos solamente al modelo estructural de la infraestructura del edificio. Los edificios modernos de estos que no es solamente eso, es un modelo educativo el que está atrás. ¿Cuál es este modelo? De reconcentrar la oferta educativa, en lugar de que el Estado vaya al encuentro de las personas que demandan el servicio. El Estado estaba jalando, por decir, a instituciones grandes, algunas del milenio, otras no necesariamente del milenio, a las poblaciones más pequeñas. ¿Y eso era un modelo incorrecto desde su óptica? Absolutamente, desde la óptica tanto pedagógica como social y cultural. Pero las unidades educativas del milenio, desde su punto de vista, ¿no se constituyeron un avance, una mirada distinta de lo que debería ser la educación en la ruralidad?
Francamente, de ninguna manera. ¿Cuáles son los efectos de este modelo? Vamos a ir viendo algunos de esos. Primer efecto, se atenta contra el derecho de los niños. Los niños tienen que caminar 3, 4, 5 kilómetros diarios porque el ofrecimiento del transporte no funcionó. Hay imágenes que muestran niños caminando desde las 5 de la mañana, niños de 4, de 5, de 6, de 7 años, niñas con todos los riesgos que eso implica para su seguridad, pero también deslaves, zonas digamos, peligrosas, etcétera. No se calculó todo ese sistema. Este es un problema entonces respecto a los niños. Pero el problema más grande está respecto de la comunidad. En realidad se trata de unidades o centros educativos comunitarios. Este apellido es el principal. La escuela comunitaria no es solamente donde se aprende a leer y a escribir. La escuela comunitaria sirve para la reunión de los comités, ahí se reúnen padres de familia, ahí se baila, ahí se festeja, ahí se elabora y se reproduce la cultura y la lengua. Claro, tienen una cosmovisión distinta a la que tenemos en las zonas urbanas, hay que decirlo, claro. Entonces, la escuela ahí es un corazón de la vida comunitaria. Al restarle eso, entonces, el daño enorme es a la comunidad también. Entonces, tenemos un daño a niños y también tenemos un daño a las comunidades. Y también, por otro lado, las escuelas, esta idea casi obsesiva de la monumentalidad, empieza a recoger un montón de niños, más de 1000, en algunos casos casi 2000. Esto significa un anonimato de los chicos. Los chicos empiezan a ser piezas o cifras, porque atender a tantos, además que no hay escuelas en la universidad que preparen gerentes educativos para manejar escuelas de casi 2000 y más de 150 profesores. Entonces, en esos términos, la tendencia mundial más progresista más bien va hacia escuelas más pequeñas, acogedoras, que recogen esta idea de un nido seguro donde van los chicos. Ahora, el tema es que usted decía hace un momento, la escuela, las UEM no son solamente los edificios, la estructura y tal, estamos de acuerdo, pero digo, en materia de educación también hemos evolucionado muchísimo con la llegada de las nuevas tecnologías. En estas escuelas, tengo entendido, los chicos contaban con tecnología para estudiar. Ahora, si se reabren las escuelas unidocentes o las escuelas rurales, los chicos van a contar con banda ancha, van a tener acceso a computadora, a internet, va a haber profesores que estén totalmente capacitados para eso. Ya, muy interesante la pregunta. Cierro la partecita de las unidades, ¿no es cierto? En términos pedagógicos, ni siquiera la infraestructura es una infraestructura moderna en términos pedagógicos. El estilo sigue siendo el estilo tradicional de aulas en cajones, de tipo cuartel, bloques, cuando toda la infraestructura pedagógica del mundo se busca lugares de encuentro, de acceso, de trabajo más lúdicos, más espacios verdes, más sitios de reunión, etcétera. Entonces, tampoco en esos términos. Además, tenemos una infraestructura igual en las distintas zonas del país. No es posible ver en un páramo la misma construcción que en una selva o que en una ciudad. Eso, digamos, para redondear este mito el gran aporte de las unidades del milenio. ¿Tienen mejor infraestructura? Sí. ¿Eso sirve? Por supuesto que sí. ¿Tienen mejor equipamiento? Sí. Y se las va a mantener, no se las va a cerrar. Lo que nosotros hemos dicho es que queremos desmontar el modelo que está detrás de la unidad educativa. Pero la unidad educativa se va a mantener. Por supuesto, las que existen hay que mantenerlas y potenciar su uso. Lo que no se va a hacer es construir nuevas unidades. No se construyen nuevas unidades, pero hay que potenciarlas al máximo en su uso. A lo mejor uso comunitario, a lo mejor hay que hacer estudios, pero instalar ahí las ofertas de educación técnica. Sería un suicidio, ¿no es cierto?, desperdiciar en la situación de pobreza que tenemos en el país esas infraestructuras que tienen su valor. El asunto es que no tienen valor en sí mismas, ni el equipamiento ni la infraestructura tiene valor en sí mismo, sino está al servicio de propuestas pedagógicas. Quiero trasladar al licenciado, estamos dialogando con el señor viceministro de Educación en esta mañana sobre el anuncio de la reapertura de las escuelas comunitarias. Nos envió un oyente un mensaje y quiero pedir una reflexión a nuestro invitado. Que no se hayan cerrado todas las escuelas unidocentes no significa que debamos volver a eso. Un profesor que un aula polvorienta sin condiciones mínimas enseña al mismo tiempo a 4 grupos, uno por pared, es condenarlos a que tengan un mal futuro. ¿Qué le parece esta reflexión del oyente que nos escribe? Me parece muy interesante, pero creo que igual está basada en algunas informaciones, llamémosle, incompletas. La primera cosa, no es volver al pasado, porque ese pasado, si es que llaman pasado las unidocentes y bidocentes, no ha terminado. Es decir, la mayoría de las escuelas siguen siendo, entonces no es volver. La otra cosa, no tenemos la menor intención de hacer un culto al pasado. Reabrir las escuelas es reabrirlas, pero fortalecidas, si no, no tiene sentido. Hay algunos criterios básicos para reabrir, no es que se abre indiscriminadamente. Primero, se abre gradualmente, pero segundo, se abre de acuerdo al cumplimiento o no de determinados criterios. El primer criterio de esto, para la reapertura, es el interés y la demanda de la comunidad.
Hay comunidades que han logrado mantener casi intacta la infraestructura, en otros está destruida. No se puede abrir, ¿no es cierto?, simplemente por declaración, abrir escuelas en pésimas condiciones. No se puede, no se debe, y no es nuestra pretensión hacerlo, sino a las que se reabra se pueda, digamos, alimentar con mejoras de las que antes tenía. Ahora, aquí es interesante porque ha habido un debate muy grande. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿El problema es la unidad unidocente o el problema es el abandono de la ciudad, de las zonas comunitarias? O sea, el problema no es el concepto del modelo, sino cómo se lo estaba aplicando, dice usted. El problema de fondo, si ustedes miran, el problema de fondo es el abandono de esas zonas rurales. La escuela unidocente surge como una especie de respuesta incompleta, por supuesto que sí, de pobreza frente a una necesidad, claro. Una necesidad que han estado abandonadas. Ya, ¿cómo van a hacer para no regresar a esa realidad que usted señala? ¿Cómo surgió la escuela unidocente? Ok, decidimos volver a ese modelo, pero ¿cómo vamos a hacer para no reproducir los errores del pasado? Exacto. Entonces, como digo, una primera cosa es que haya un interés de la comunidad para sostener esa unidad, para mantener a los niños en la escuela. Ese es un primer criterio, ¿no es cierto? Un segundo criterio para la reapertura es que sea en las zonas con mayor pobreza y vulnerabilidad. Es otro criterio para que hablemos. Otro criterio es que tengamos la dotación mínima de profesores que es posible. Otro criterio es que haya... ¿Y esos profesores estarán especializados en temas culturales, étnicos? Es decir, se va a llegar a enseñar ahí, porque si estamos hablando tanto del tema comunitario, los profesores deberían tener esas destrezas, ¿no? Claro, teóricamente en sus procesos de formación inicial, esto es uno de los temas que se trata, pero hay que hacer refuerzos específicos y hay que crear, ojalá se pueda, estamos tramitando eso, algún tipo de incentivo que permita que esos profesores se queden en la zona. ¿Hay recursos para llevar adelante este plan de reapertura? Le pregunto, viceministro, porque hay quienes sostienen que era mucho más económico y más eficiente dotar de servicio de transporte, es decir, acercarlos a los chicos en expresos escolares hasta las escuelas del milenio y no nuevamente llevar adelante este proceso de reapertura. Dos cosas. Sobre recursos, ahorita disponemos de una cantidad de 70 millones para las reaperturas. ¿Para este año? Para este año, sí. Para esas 1,000 que se anuncian. Para estas primeras 1,000 que se anuncian. Y el segundo, me hiciste dos preguntas, lo del transporte. Si hubiera en algunos casos condiciones favorables para que el transporte resuelve este problema de peligro de los niños, etcétera, no hay por qué negarse. Por eso digo, no es una apertura automática. Tiene que ser una apertura estudiada, merecida. Pero puede ser que haya el transporte, el servicio del transporte, pero sin embargo, las condiciones pedagógicas no han cambiado o estamos, sin quererlo o queriendo, destruyendo una vida comunitaria. Entonces puedo tener el transporte, pero aún teniendo, tengo que pensar qué papel juega o jugaría esta escuela a nivel de la comunidad. Fíjense que en algunos casos la comunidad, por buscar para los niños la escuela, porque además también recibió la influencia de estas obras monumentales, hizo hasta egresos y todo, y hasta se trasladó a cabeceras cantonales y a veces hasta ciudades. Se produjo también cierta migración. Algunos de estos grupos comunitarios no van a volver más, irremediablemente se ha cerrado esa posibilidad. Entonces no tiene sentido abrir automáticamente muchas escuelas. Hay que hacer un análisis fino de cada una de las situaciones. Recibo un mensaje, Beatriz Rivera nos escribe, y me parece interesante lo que plantea. El problema de fondo es la calidad de la educación. Un solo profesor para 6 grados es imposible que garantice aprendizaje óptimo. ¿Qué le parece? La pregunta primero es pertinente, es muy valiosa y creo que es sugestiva además. Pero también podemos resaltar que hay experiencias de unidades, digamos, de trabajos unidocentes que son exitosas. Una de las experiencias que ha ganado premios a nivel mundial es Escuela Nueva de Colombia, por ejemplo. Está basada en escuelas unidocentes, pero no queremos hacer un culto a la educación unidocente, de ninguna manera. Cuanto más se pueda reforzar para que una vez que sea unidocente pueda ser bidocente o pluridocente, eso es lo que hay que hacer. No es entonces el culto a que sea igualita una unidad unidocente y permanezca así para toda la vida. Ahora yo le pregunto, viceministro, digamos, hemos visto cuál es la medida en la toma de decisiones del gobierno, por ejemplo, esta última del tema de las tarjetas de crédito y la resolución de la Junta Monetaria. Esta decisión la adoptan ustedes justo la semana en la que hubo movilizaciones en el centro del país, donde salieron dirigentes de la CONAIE a cerrar carreteras, a obstaculizar el tráfico, etcétera, etcétera. ¿No es una medida coyuntural? No, de ninguna manera. Esto ha sido un planteamiento del nuevo equipo que estamos apenas seis a ver cuántas semanas estamos, 2 meses, ¿no? Estamos 2 meses y piquito en el Estado, y esa ha sido una promesa desde el principio. Desde que nosotros trabajamos en la sociedad civil, porque algo sí nos caracteriza es que el grupo directivo ahora del Ministerio
no procede de ningún partido político, pero sí procede de una militancia intensa en el campo de la educación. Todos hemos trabajado en visiones críticas respecto de la educación desde la sociedad civil. De manera que desde hace varios años se está planteando este tema de las reaperturas. Y algo más, esta relación que haces de cierta coincidencia, no empate exactamente, porque si miras la agenda de estas movilizaciones, no incluyen elementos contra la reapertura. Todo lo contrario, los grupos indígenas, grupos sociales, etcétera, más bien han visto con buenos ojos estas reaperturas, pero hacen estas advertencias con toda legitimidad. Ojo, no se trata de volver al pasado. Ojo, no repitamos el asunto. Ojo, no hagamos escuelas de pobres para pobres, que a veces han sido posicionadas estas ideas con lo que pasa es que a mí, fuerza. por ejemplo, un tramo del discurso del ministro Luna que me dejó sumamente preocupado es, él habló de un etnocidio. Ya. ¿Es equiparable el tema del cierre de las escuelas unidocentes con etnocidio? Es decir, la gravedad es terrible, se trata de una tragedia enorme. Pero digo, desaparecieron pueblos y comunidades indígenas en este país. En algunos casos, algunas comunidades prácticamente desaparecieron, porque en búsqueda de esa escuela que ellos tanto ansiaban y que tanto fue propagandizada, pues dejaron, y efectivamente algunos núcleos comunitarios ya no regresarán. Entonces, en este sentido se ha hecho, pensando además la cantidad, más de miles de niños que quedaban en esta situación de indefensión, de peligro, etcétera, en los caminos. Ha habido 1 o 2 muertos, hubo en la zona oriental, de niños, ligados a esto, al peligro de trasladarse hacia los centros educativos. No solo unidades del Milenio, ojo, que son 102 apenas, a otras instituciones grandes, pero no necesariamente. Y no solo hubo cierres de escuelas, también hubo fusiones de escuelas. En muchos casos, yo diría que en la mayoría de casos se hicieron, me parece, en el escritorio y no en la realidad, porque en la realidad uno confirma cuánto es 2 kilómetros para que un niño camine. Es poco, es mucho. Sin embargo, no es lo mismo en una zona de deslaves, no es lo mismo en caminos vecinales, no es lo mismo por el río y por la selva, etcétera, ¿no? Ok, 2 cosas finales, se me terminó el tiempo. Me piden que le preguntemos, el profesor de la escuela unidocente, ¿cuántas materias debería dominar? ¿O cómo es la lógica del profesor unidocente? Ya, la lógica es como el profesor de grado que nosotros llamábamos, ¿no es cierto? Que en la escuela que daba un solo profesor daba matemáticas. Exactamente, en los primeros años de la básica. Es el mismo criterio, ¿no es cierto? Los primeros años de la básica que maneja el profesor. Un profesor de grado está teóricamente preparado para asumir todo este conjunto de materias en el nivel que corresponde. Y a nivel de bachillerato, claro, eso ya no es posible. Correcto. Nos piden también, Franklin Zurita nos escribió, dice, ¿qué va a suceder con la hora de desarrollo humano integral? No sé si circunscribe este tema o es otro tema, pero le pregunto. Es otro tema, pero sí está ligado, digamos, a las... Respondámosle, por favor. Por supuesto que sí, porque es muy interesante. Es otro tema porque está ligado al tema de valores, que también ha sido otra de las insistencias, digamos, tanto de nuestro equipo y ahora a nivel presidencial también, ¿no es cierto? El recuperar la cuestión de la cívica, de la ética, no necesariamente es recuperarla como materia, como asignatura, pero sí como contenidos que hay que trabajar. Se estableció en la administración pasada esta hora de desarrollo integral. Entonces la idea es, por ejemplo, reforzar mucho más esa hora para que entremos a los temas de ética, de transparencia, de participación, de vida democrática, etcétera. Entonces esa hora, si es que es bien explotada, entre comillas, creo que puede dejar algunos tipos de beneficios. Pero no es todo. El tema de valores es uno de los temas en donde más colaboración necesita la escuela de otros sectores, la familia, los propios medios de comunicación, etcétera, etcétera. Correcto. En pocos segundos, porque se me terminó el tiempo, también nos habían enviado esta pregunta. ¿Qué pasó con el concurso Maestro 6, me parece? Sí, el concurso va a... Que está parado 2 años, nos dice un oyente. No, hay dos cosas. Hay uno que se llama el maestro, Quiero ser maestro. Esta es una prueba que se hace para reclutar docentes. Es el quiero ser maestro. Pero la otra, que es ser maestro, es una prueba que efectivamente ha tomado demasiado tiempo, más de 2 años. Y en eso nosotros mismos estamos presionando para que los resultados, porque falta todavía tomar una partecita, se completen en la forma más rápida. Solo se ha tomado una parte de 4 grandes áreas, solo se ha tomado la parte disciplinar, pero no la gestión pedagógica, el liderazgo y otros temas socioemocionales. Entonces solo se cuenta a nivel desde el INEVAL con una pequeña parte, una parte de 4 que se tiene ya los resultados, pero es insuficiente. Ya, ¿y el resto? El resto están ya tomados de la segunda y la tercera, pero aún no hay los resultados, y la cuarta está en proceso. Correcto. Oiga, se nos quedaron un montón de temas en la agenda, así que le vamos a comprometer para que una nueva oportunidad nos pueda acompañar el señor viceministro. Gracias. Encantado por de la vida. Muchas gracias. Encantado. El licenciado Alfredo Astorga, viceministro de Educación, aquí en A Primera Hora.